suficiente hoy para volar mañana. Dar es compartir el alma. Yo quiero paz de nuevo y de nuevo paz en mi corazón, en mi corazón. Yo visto la y aunque llueva hoy, yo voy a despertar. Y aunque llueva hoy, volaré mañana. Sean todos muy bienvenidos al capítulo 203 de Contacto Pleiadiano. Yo soy Lian, hija de la luz. Y conozcan a Luis Sánchez, un psicólogo espiritual que trabaja a través de la hipnosis y conecta con seres de luz. Te invito a discernir, a compartir y a razonar, siempre conectado con el corazón. Y te envío abrazos de luz. Tu amiga, Lian. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a Contacto Pleiadiano. Aquí quien les habla es Lian. Yo hoy día tengo como día viernes un estreno con un invitado nuevo, una gran sorpresa que tengo en mi corazón porque yo de alguna forma habíamos conectado con este ser hace unos meses y se nos pasó el tiempo, me olvidé y de repente me acordé de él y dije, le voy a escribir y justamente hicimos telepatía, parece algo así. Él es un amigo español chileno, es un gran psicoterapeuta que entró al mundo espiritual y ha recibido conexión con grandes seres. Él nos va a contar una experiencia muy particular con quien él contacta, que es con un ser muy especial, conocido por todos ustedes. Y lo tengo acá y se llama Luis Sánchez. ¿Cómo estás, Luis? Hola Lian, pues encantadísimo de estar aquí en tu programa, que yo a veces te sigo, siempre que puedo te sigo en tus programas Ah, y me gusta, no puedo ver todos porque tampoco tengo mucho tiempo, pero sí, siempre de vez en cuando veo algún programa tuyo, me gusta mucho y como sabes que pues ahí tenemos buena sintonía tú y yo, por eso estoy encantado aquí de estar contigo, con una hermana. sí, Luis, en enero del 2022 hablamos por teléfono, quedamos en juntarnos y a mí me pasaron una y mil cosas, me imagino que a ti Claro, sí, también, y igual, igual, sí, sí, nos perdimos, pero yo dije, no, yo a él lo claro. tengo que... Me acordé de ti y justo tú también estabas pensando en mí, yo estaba viendo un video tuyo de Johan Andías, que tú tienes costumbre de salir ahí. Claro, Muy bueno los mensajes y bueno, y feliz de invitarte acá para que la gente te conozca, para que sepan quién es Luis, que dentro de claro, toda esa gama de un currículo maravilloso que me compartiste, que se lo voy a compartir a los amigos después en la descripción, para que te conozcan ya, más, perfecto. ¿cómo contactaste con este mundo espiritual? Porque no todos los psicólogos son así. La mayoría de los psicólogos tienen no, una experiencia o una información o un estudio muy ortodoxo, muy básico, y Exacto, comúnmente no están despiertos, siguen al sistema, sin así juzgar, es. obviamente, con mucho respeto a este sistema, a este planeta escuela, ¿no? Entonces tú conectaste con un mundo espiritual, pero cuéntanos, para partir un Sí, poquito brevemente, ¿quién es Luis claro, Sánchez como exacto. profesional y en el mundo espiritual, quién eres tú y cómo empezaste a contactar y hace cuánto tiempo? Uy, muchas preguntas tan interesantes todas. Cualquier Bueno, cosa te voy acordando si se te olvida. sí, ok, gracias. Sí, bueno, pues Lian, mira, y para todas las personas que nos están viendo y escuchando, la verdad es que mis experiencias han sido maravillosas. Doy siempre gracias a la fuente divina de todas las experiencias que he tenido,
que yo sé que las elegimos antes de nacer, pero cuando estás aquí las experimentas y dices, qué maravilla de lo que significa el universo, ¿no? Y lo que significa la divinidad, que es una realidad, ¿no? Y voy a empezar contando que efectivamente yo, eh, pues de niño, así brevemente cuento, de niño siempre que me preguntaban los adultos qué quieres ser de mayor, yo siempre decía, yo quiero ser médico, para ayudar a la gente, quiero ser médico. Cuando ya tenía 15 años, que estaba en la enseñanza secundaria, pues hubo algún profesor que nos habló algo de psicología, pero no teníamos ninguna asignatura de psicología, sino que en la clase de literatura la profesora nos habló algo de psicología, un día de un tema de psicología. El profesor de filosofía un día también nos habló algo de psicología y así como fui cogiendo y dije, oh, esto es lo que a mí me gusta. Y empecé a leer libros de psicología y ahí sentí claramente a los 15 años que sí, que yo tenía que ayudar a la gente, pero que tenía que ser médico, pero de la mente, tenía que ser médico del alma, no médico de la medicina orgánica, biológica, que es lo que se hace normalmente en la medicina oficial, ¿no? Entonces ahí decidí que lo mío era psicología y desde ahí ya tenía muy clara mi vocación y mi misión, ¿no? De que lo mío era psicología. Así fue como muy temprana edad, pues yo tendría, ¿cuántos años tendría? Como 17 años o así, y empecé en la universidad. 16, 17 años, ya estaba en la universidad. Y, y entonces la suerte que fui también a la Universidad de Salamanca, que es una de las tres universidades que en España, de las tres más antiguas de Europa, están la de, ¿cómo se llama? La de no me acuerdo ahora cómo se llama esta. Bueno, una es Oxford, otra es Salamanca y otra es otra de Italia, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero ya me acordaré. Son las tres más antiguas, entonces, claro, son universidades que partieron en la Edad Media. Imagínate, o sea que realmente ahí tenían una historia impresionante, ¿no? Yo ahí disfruté mucho la universidad, en psicología también. Ahí era fascinante todo lo que fui aprendiendo. Y claro, yo de pronto, de haber tenido en mi familia, en mi infancia, una educación católica, como creo que casi todos, o casi, o muchos por lo menos, pues ya cuando estaba en la universidad dije, no, esto no me lo creo ya, esto de la religión católica no me lo creo, porque ahí, claro, en la universidad la mayoría de los profesores nos decían que eso de lo espiritual y de que de la religión y tal, que eso no existía porque no estaba comprobado por la ciencia. Entonces, entonces yo me lo creí, ¿no? Dije, bueno, pues sí. Yo como estoy ahora, digamos, estoy conectado con la ciencia de la psicología, aquí estudiando, disfrutando, pues yo tomé esa creencia y ese enfoque, digamos, en mi vida, de que eso es. Y todo lo que fuera espiritual ya no me servía, ¿no? Porque fuera espiritual, cuando alguien me habla de lo espiritual o de la religión y tal, digo, yo lo respeto, pero yo ahí no es para mí, ¿no? Entonces ahí me convertí en un psicólogo como muy científico, pero también siempre me atraía mucho la parte humanista, porque la parte humanista yo siempre pensaba que era importantísima, que no podía ser una ciencia tan fría, tan biológica, ni tan intelectual, digamos, tan intelectual como se trataba de hacer la psicología, que hoy en día a nivel académico también hay demasiado de eso, ¿no? En lo académico, en las carreras de psicología, ¿no? Y así fue como yo ahí en la universidad tuve la gran suerte, o quizás no sé suerte, de sincronicidad, de encontrarme con un profesor, que fue mi gran profesor, yo siempre digo que fue mi gran maestro dentro de la psicología. Él también se llamaba Luis, como yo, él se llamaba Luis Sencillo, yo se llamaba porque murió hace pocos años, a los 85 años, falleció. Él era un gran sabio y fue el profesor que me dio la asignatura de antropología y luego me dio la asignatura de ¿cómo era? Psicología profunda, que teníamos esa asignatura. Hoy en día esas asignaturas las han quitado del currículum de psicología, cosa que es un grave error. Pero este profesor, que era un gran humanista y un gran erudito, un gran sabio, pues era tocayo mío, se llamaba Luis, como digo, pues yo estaba encantado con él porque cuando tú ibas a sus clases, yo disfrutaba, porque te empezaba a hablar de todo.
te hablaba de todo, te hablaba de algo que había pasado el día anterior en el país o en el extranjero, te lo conectaba con la psicología, con la antropología, con la sociología, con la filosofía, bueno, impresionante, ¿no? Entonces yo aprendí con él, a él me ayudó mucho a abrir la mente, y él en alguna ocasión dijo, yo creo en Dios, dijo, porque yo no he tenido una experiencia así de conectarme con Dios, dice, pero sí he sentido que existe Dios y que hay algo importante, ¿no? Entonces yo, y algún alumno de ahí de la clase le dijo, no, este tipo está loco, como dice que cree en Dios, ¿no? Pero claro, es que este hombre había sido, antes de ser profesor, había sido jesuita y después se salió de los jesuitas. Entonces él tenía una conexión grande con la espiritualidad, en cierto modo, dentro de lo que son los jesuitas. Y dentro de los jesuitas hay buena gente y hay otra gente que no es tan buena, hay de todo, ¿no? Pero él sí era una muy buena persona y ahí, bueno, pues fue que él me enseñó, o sea, me ayudó mucho a abrir la mente, todas sus clases, lo que él hablaba, lo que luego después tuve una amistad con él, que fuera de las clases, a veces iba con él, me reunía, no, fui incluso a veces de viaje con él a veces también con algún otro alumno, nos íbamos con él. Entonces, bueno, fue maravilloso el encontrar a ese profesor, que a mí me abrió mucho la mente y me abrió mucho la perspectiva de mi vida, ¿no? En todos los sentidos. Entonces me di cuenta, claro, que era importante todo eso, pero también la parte humanista, que él insistía mucho en la parte humanista, ¿no? No solamente la ciencia ahí tan pura y dura, sino a ver, la ciencia, pero también la parte humanística también es ciencia, ¿no? Y decía, y si no es ciencia y lo quieren llamar arte, bueno, que lo llamen arte, pero eso es maravilloso. Y hay que también tenerlo en cuenta y practicarlo, ¿no? Ahí fue cuando entonces, después de terminar la universidad, me fui con él a Madrid, porque él tenía un centro privado en Madrid, y me dijo, yo le dije, yo quiero seguir formándome contigo. Me dijo, bueno, vete a Madrid, al centro que tenemos de investigación y de formación de terapeutas, y te vienes allí. Y sigue la formación los años que quieras. Bueno, perfecto, ahí me fui, estuve muchos años con él y con sus colaboradores, y allí estuve muchos años y ya viviendo en Madrid, trabajando en Madrid. Y entonces fue que una de las cosas que siempre él nos decía y que yo siempre, perdón, siempre he considerado y considero que es fundamental para los psicólogos, para todas las personas, pero para los psicólogos de manera especial, ¿no? Que teníamos que pasar por una terapia con otro psicólogo, y esto lo cuento porque viene ya mucho relacionado con lo que después pasó, ¿no? Los psicólogos, él decía siempre que tenemos que pasar por una terapia con otro psicólogo, porque si tú no has pasado por esa experiencia, primero, tú no vas a estar sano, suficientemente sano para ayudar a otros. Y segundo, tú no vas a conocer el proceso desde dentro. Puede ser a nivel de estudio teórico, sí, pero a nivel desde dentro no. Y entonces era importante pasar por esa experiencia porque era fundamental, ¿no? Él siempre nos decía eso. Y yo le decía, tienes mucha razón, eso es así. Y así fue cuando yo empecé ya a trabajar como psicólogo. Estoy hablando de principios de la década de los 80 y empecé a trabajar como psicólogo. Entonces ya empecé a ir a una terapia con otro psicólogo que era de ese centro que hoy en día es una fundación, se llama Fundación Sencillo de Ramírez, Antropología y Psicología se llama. Está en Madrid, sigue funcionando. Bien, entonces ahí estuve en una terapia con otro psicólogo que duró 2 años y medio, aquel tipo de terapias que eran más largas, perdón que veo un poquito porque tengo la garganta. Lo que yo decía es que ahí es importante empezar la terapia. Estuve en esa terapia con otro psicólogo que se llama Ramón Carrón, que él está en Madrid, vive en Madrid. Muy buen psicólogo, era también primer grupo de colaboradores de esa fundación de Luis Sencillo. Entonces, esa terapia fue maravillosa, aunque no era la terapia que tenemos ahora, que es más avanzada, pero en aquel tiempo era de lo mejor que había, porque era una terapia integradora, o sea, que no se quedaba solo en un enfoque de psicología, muchas veces en psicología hay ese problema, que se quedan en una escuela, en un enfoque, y no son capaces de integrar otros aspectos de la psicología, ¿no? Entonces, realmente era un enfoque integrador, trabajaba con el inconsciente, con los sueños, con lo que la persona iba expresando, iba sintiendo, y era también humanista porque a veces se hacía alguna
pues alguna técnica, alguna cosa, era humanista y muy trabajando con lo interno, ¿no? Entonces, esa terapia me ayudó muchísimo a sanarme. En ese momento me sané de bastantes cosas. Yo creo de todo lo importante que tenía en esa época me sané, pero fue formidable. Y al final de la terapia llegué, esto es un punto importante también, a tener unos sueños, que eran sueños maravillosos, donde yo encontraba siempre o un tesoro, o una joya, o un diamante, o no sé qué. Y entonces yo estaba en esos sueños fascinado, se los contaba a mi terapeuta, al psicólogo, y me decía, Luis, esos son los sueños de que tú has, esos sueños indican que tú has conectado con tu sí mismo, con lo que llamamos el yo interno, ¿no? Con el sí mismo, que es tu yo interno. Dice, y esos son los sueños que Carl Jung llamaba los sueños de la joya. Digo, sí, efectivamente, ¿no? Llamaba los sueños de la joya, que era cuando encontrabas una joya en los sueños, porque habías encontrado esa parte de ti que es lo más valioso, es nuestra esencia, ¿claro? La mismidad, el sí mismo, el yo interno, el yo espiritual, como se quiera llamar, ¿no? Entonces eso fue maravilloso porque eso me dio una paz, ya eso me dio una paz, el terminar esa terapia que llega hasta el final completamente. Me sané, ya vimos que aparecían los sueños esos y ya un poco tiempo más, ahí dijimos ya, esto es el final. Mi terapeuta me dijo, sí, ya está terminado, esta terapia ha sido estupenda, así que, bueno, ahí estamos. Y luego, pues yo seguí todavía sin creer en lo espiritual, todavía sin creer en lo espiritual. Lo que sí creía en lo psicológico, decía, bueno, sí, si has conectado con eso interno tan bonito, bueno, es fantástico, nada más. Carl Jung siempre me ha gustado y me sigue gustando, ¿no? Es un autor de los preferidos míos dentro de la psicología. Entonces, ahí fue cuando empecé a interesarme por técnicas orientales, porque desde niño lo oriental me interesaba mucho. Entonces, como yo en esa época estaba en Madrid viviendo y trabajando, dije, ah, pues me interesa buscar técnicas orientales. Encontré a un profesor buenísimo que todavía vive de Tai Chi, que es un maestro de Tai Chi, que eh, se llama, ¿cómo se llama? Se me van los nombres hoy. Bueno, da igual, se llama, es un profesor muy bueno, un maestro de Tai Chi, que se llama Cáliz, de apellido Cáliz, sí. Ignacio Cáliz se llama, ya me llegó el nombre. Él todavía vive, de hecho lo tengo como amigo en Facebook, y él sigue dando clases y todo, ya es muy mayor, debe tener ya 80, 90 años o más, ¿no? Eh, y bueno, con él estuve un tiempo yendo a clases, todo el tiempo que pude, hasta que luego ya me fui de Madrid, pero fue maravilloso también lo que aprendí porque él es un gran sabio, me enseñó mucho del taoísmo, que es la base, la filosofía base del tai chi, y del Qigong. Él nos daba Tai Chi, Qigong, luego nos hablaba mucho del taoísmo, de toda esa filosofía que a mí me fascina, me parece maravillosa. Y eso también me ayudó mucho a ser más consciente de mí, a sentir las energías, que antes no sentía nada, y todo eso. Todas las prácticas de Tai Chi son maravillosas, ¿no? Y después también empecé a ir a otros lugares donde me enseñaron técnicas de meditación. Meditación Raya Yoga, que es el yoga real, meditación también tibetana, del budismo tibetano, y alguna también algo del budismo zen. En fin, fui a diferentes lugares, me enseñaron las técnicas y yo las practicaba. De vez en cuando practicaba meditación y el tai chi. Y el tai chi en realidad es una meditación en movimiento también, pero es maravilloso porque es como una danza y es una meditación en movimiento. De hecho lo llaman el yoga chino, o sea, o la meditación en movimiento, ¿no? Y fue eso creo que también me ayudó, esas técnicas me ayudaron mucho a dar un paso más, ¿no? Aunque todavía no terminaba o sea, lo veía como técnicas orientales que te ayudaban a nivel interno, pero no lo veía como algo espiritual tampoco, o sea, no lo sentía todavía así, ¿no? Hasta que ya fue un momento en el que el año 1989, que fue, sí, como la mitad de 1989, empecé a tener una experiencia que yo ni siquiera pensaba, ¿no? Que le iba a tener, porque fue algo interno que empezó a surgir en mí como una crisis existencial, a preguntarme quién soy yo, qué hago aquí, para qué he venido aquí, qué sentido tiene la vida, para qué existe este mundo, o sea, todas esas preguntas, ¿no? Y decía, ¿qué me pasa, no? Y empecé a entrar ahí como en un estado como de ir hacia adentro y de empezar a desconectarme de todo lo de fuera, ¿no? Y siempre buscaba estar solo durante semanas,
Y a lo mejor iba a mi trabajo, pero luego estar solo, estar hacia adentro y estar como en un vacío que sentía, como que tenía que encontrar esas respuestas, ¿no? Y claro, por la vía mental, por la vía racional no te llegan. Pero yo seguí ese proceso y sentí, como ya me había hecho la terapia, yo sentí, bueno, esto no puede ser nada malo porque me he hecho la terapia y estoy muy bien, o sea, esto debe ser algo que a ver dónde me lleva, pero si no hubiera hecho la terapia, seguramente me habría ido a la terapia rápidamente, porque decir, ¿qué me está pasando, no? Y entonces eso fue maravilloso porque ahí entré era una crisis vital o existencial también, que esas crisis son maravillosas, porque son las que a veces te llevan a la transformación, ¿no? Y a mí me llevó a la transformación, porque eso duró semanas. Ahí también coincidió con que ese verano fui con unos amigos, fuimos a un viaje a recorrer toda Inglaterra y Escocia. Y fuimos a recorrer todo ese verano y eso me ayudó porque sobre todo en Escocia yo sentí una energía tan especial que eso me ayudó también en ese proceso mucho. Me conecté mucho con esa energía de esa tierra, que es una tierra maravillosa. Escocia es una energía preciosa. Y la gente también de Escocia es una gente muy noble y muy agradable, muy buena gente. Total, que ahí estuve y a partir de ahí ya fue cuando empezó a surgir de mi interior una energía muy fuerte que yo nunca había conocido. Una energía muy fuerte que era una energía como de mucha energía, mucha vitalidad, pero mucho amor, mucha paz, mucha alegría. Y yo decía, ¿qué es esto, no? Y un estado como de elevación, como de sentirme como conectado con todo. Yo me sentía conectado con todo, con el universo, imagínate en Madrid, que es una ciudad enorme, iba por la calle y yo miraba a la gente, les sonreía a toda la gente me miraba como decir, ¿y este por qué se sonríe, no? Porque yo sentía a la gente, sentía, yo qué sé, un perrito que andaba por ahí por la calle o un árbol, lo que sea, y me sentía unido, entonces, y sentía una felicidad enorme, ¿no? Porque sentía que en realidad todo está unido, está todo unido, no está separado. No estamos separados como nos han hecho creer, ¿no? Y era una sensación, yo siempre digo que era una experiencia mística, o también en psicología transpersonal le llamamos una experiencia de unión con el cosmos, ¿no? También se le llama, ¿no? Entonces una experiencia mística de sentir esa unión y ese amor que yo, bueno, ahí eso para mí fue maravilloso y ya empezaron a llegar desde dentro de mí las respuestas. Y ya empecé a decirme, esto es maravilloso, ahora ya siento que todo es posible, que no hay nada que sea imposible. Y siento que esto tiene que ser Dios. Esto que yo siento aquí tiene que ser Dios, no puede ser otra cosa, porque yo conocía bien la psicología profunda y todo, y eso no era, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Y yo decía, esto tiene que ser Dios, es maravilloso, siento un amor enorme, y empezaron a llegar las respuestas. Las respuestas eran que en el universo todo es evolución, que todo en el universo, los planetas, las estrellas, los humanos, los animales, todo está en completa evolución, continua evolución, ¿no? Y que nosotros venimos aquí a la Tierra a aprender de las experiencias para evolucionar. Y eso es fundamental. Y entonces yo sentí que en realidad la muerte no existe. En ese momento sentí que la muerte no existe, que somos seres espirituales, que venimos aquí a tener una experiencia, cuando ya terminamos nos vamos, y luego queremos volver, volvemos aquí una y 100 veces o 1000 veces, seguimos volviendo, y entonces, ¿me quieres preguntar Permíteme, algo? permíteme una pregunta. ¿Qué edad tenías tú cuando te ocurrió esto? En aquella época tenía 30 años, Se te activó la llamatrina. claro. Hasta los 30, a Tú, los la 30 años chispa crística. en los 30 años a veces se suele activar esa parte del cuerpo espiritual, ¿no? Sí, sí. Entonces, entonces lo que pasó ahí fue que tuve una experiencia de verdad maravillosa que estuve, bueno, pues con una felicidad enorme y un amor enorme dentro de mí. Y entonces ahí todas las respuestas me llegaban y entonces me llegó también la respuesta de que yo había venido a trabajar, a hacer esa función de psicólogo, pero no un psicólogo, digamos, típico, sino también un psicólogo que conocía esta parte espiritual y que por lo tanto yo tenía que ayudar a otras personas a llegar a conectarse con esa parte espiritual que está dentro de nosotros, en definitiva, esa divinidad está dentro, a conectar y de esa manera todo el mundo, o sea, podríamos ayudar al mundo a avanzar hacia un mundo mucho mejor.
Eso fue lo que yo sentí. Entonces dije, claro, yo he venido para eso, no he venido solamente para ayudar a las personas como un psicólogo típico, sino también como ayudarles, también para ayudarles a llegar a esa parte espiritual. Y yo me decía a mí mismo, es que ahora, si todos pudiéramos sentir esto, el mundo sería un paraíso. O sea, maravilloso. Sería maravilloso, ¿no? Así es que así fue como esa experiencia me marcó completamente. Yo siempre digo que fue mi segundo nacimiento aquí y me cambió la vida completamente a nivel personal, a nivel profesional, a todos los niveles. Y una anécdota graciosa es que cuando me reunía con mis compañeros psicólogos, que eran del centro este de la fundación hoy, que hoy es Fundación Luis Sencillo, ahí nos reuníamos a veces pues a compartir experiencias o a tratar temas de psicología y hacer actividades, ¿no? Bueno, de compartir, de aprender, eh, diferentes amigos o compañeros que nos juntábamos, ¿no? Entonces claro, ellos me dijeron en ese tiempo, ¿qué te ha pasado, Luis? Tú has cambiado, ¿no? Mis compañeros psicólogos, que ellos tenían también sus pacientes y su consulta, ¿no? Y yo digo, pues sí, me ha pasado esto, esto, esto. Y eso lo contaba, me decían ellos, no entiendo nada, no entendemos nada, pero eso suena tan raro. Dice que porque te conocemos y sabemos que tú eres una persona bastante coherente. Si no, pensaríamos que te has trastornado. Decían ellos. Dice, pero O como te sea, conocemos, o sea que amar al mundo, amarlo todo es trastornarse. Imagínate cómo estaremos de erróneos. ¿Te das cuenta? claro, pero esa es Cuéntame, la... ¿tú meditabas antes que te llegara esta epifanía, este despertar de conciencia? ¿Hacías un trabajo de meditación o solamente lo hacías con el tai chi y esas mancias? Hacía Tai Chi, luego también hacía técnicas de meditación que, como te dije, Ah, pero, aprendí meditación tibetana, meditación del Raya Yoga y de esas meditaciones sí también a ah, veces practicaba también, meditabas además, entonces. además del Tai Chi, pero yo sin ninguna aspiración espiritual, o sea, era porque Sí, era una forma de entrenar mi mente, porque, y como claro, me interesaba mucho lo oriental, pues experimentar y entrenar la mente, yo claro, me sentía muy bien con eso, ¿no? claro, claro. Fue maravilloso y me cambió completamente la vida y me cambió también la manera de ayudar a las personas que venían a pedirme la ayuda profesional. Y además fue impresionante lo que son las sincronicidades, Lian, porque en ese momento casi todas las personas que venían a mi consulta eran personas que estaban teniendo experiencias similares. Antes no. Y entonces, que si unas me venían y me decían, yo es que he empezado a ver el aura de las personas y ahora a ti te veo el aura, Luis, que tienes un aura así, así, y tú cómo ves, yo no sé qué me pasa, por eso vengo a que tú me ayudes, me dice, porque pienso que Maravilloso. me estoy volviendo loco o me estoy volviendo loca, me decían. Por eso necesito un psicólogo, espero que tú me puedas entender. Digo, sí, yo te entiendo perfectamente, tranquila o tranquilo, ¿no? Entonces yo les ayudaba y personas que estaban teniendo experiencias de eso, de que estaban sintiendo seres de otro mundo, o que estaban teniendo una experiencia espiritual interna, o que estaban viendo el aura, o que estaban, ¿sabes? Y, pero muchísimas personas en ese tiempo, o sea, era increíble, ¿no? Y luego también incluso personas que iba conociendo, que me presentaban amigos míos, otras personas, y siempre había personas que me decían, oye, mira, a mí me está pasando esto, tú sabes algo de esto y tal. Y eran experiencias espirituales, pero oye, sí, como, claro que sé de eso. Me dice, es que no sé, yo lo hablo con la gente y no me entiende nada. Tú me puedes orientar. Sí, yo te oriento, ningún problema. Entonces fue maravilloso, fue una maravilla y ahí me di cuenta que la psicología, digamos, convencional se queda muy limitada, muy corta. Y fue cuando luego empecé a descubrir, cuando iba a librerías a comprar libros, que compraba libros de psicología, filosofía y otro tipo de libros, también novelas que me interesaban, novelas interesantes de grandes autores, pues lo que ahí sucedió es que encontré libros de psicología transpersonal. Algo había oído de la psicología transpersonal, pero yo pensaba, no, antes pensaba, no, eso de los que ponen psicología transpersonal, yo creo que están un poco locos, ¿no? Esa gente que dicen, ¿no? Pero sin saber mucho del tema, ¿no? O sea, nunca me había interesado, pero ya ahí en ese momento, como yo había despertado, había tenido ese despertar espiritual, cuando vi esos libros dije, ah, estos libros me los tengo que llevar. Me llevé varios libros, empecé a leer los autores de psicología transpersonal y ahí también para mí fue maravilloso porque dije, ay, qué bien. Entonces no soy el único psicólogo que está
teniendo estas experiencias. Ya veo que hay muchos psicólogos por el mundo que están teniendo experiencias y que lo llaman psicología transpersonal, porque va más allá de lo personal. Es con la psicología espiritual, ¿no? Tiene en cuenta la parte personal y la parte transpersonal, que es la parte universal o espiritual que tenemos dentro, es una dimensión que tenemos dentro, ¿no? Y dije, ah, qué maravilla, esto es lo mío. Y además, en la psicología transpersonal se une la psicología de Oriente con la de Occidente. Digo, wow, mejor ya imposible, ¿no? Entonces, eso fue maravilloso, ahí me conecté, luego también con algunos psicólogos después, años posteriores en España, que empezaron a entrar también en la psicología transpersonal, ahí hubo congresos y eso fue maravilloso. Encontrar también compañeros y compañeras psicólogos eran, que también habían tenido alguna experiencia, y eso fue maravilloso. Y ahí, a partir de ahí ya fue, bueno, pero maravilloso el ver cómo las personas se les puede ayudar con esa parte, teniendo en cuenta esa parte espiritual y esa energía espiritual que se trabaja con las personas, desde la psicología o desde cualquier otra forma de terapia. La ayuda a las personas es que es impresionantemente muchísimo mayor. Y lo bueno es que parece que no tuviste mucho enfrentamiento con otros psicólogos más tradicionales. Parece que te tuviste la oportunidad de ir por esa rama de la psicología espiritual, qué bello nombre, ¿no? Ir por ese lado transpersonal, ¿no? Había en España, no sé si seguirá existiendo todavía, pero había una asociación en España que era Asociación de Alternativa a las Pseudociencias, se llaman. Ahí había no solamente psicólogos, hay muchos psicólogos ahí, sino también otros científicos y otra gente. Pero eran gente totalmente negativos. Yo creo que luego sentí que eran eh, almas que habían sido de la Inquisición en otra vida, imagínate. Porque iban a boicotear cualquier actividad que hubiera de psicología transpersonal o de otros temas así más espirituales. Iban, a lo mejor te estabas dando, yo fui una de las veces que daba una conferencia en público, se metieron allí Eran a del otro bando. sí, sí, totalmente, eran oscuros, ¿no? Y entonces yo recuerdo que les dije, bueno, si ustedes creen algo diferente, márchense, aquí no tienen nada que hacer. Y se levantaron y se fueron, pero se fueron muy enfadados. Luego ahí me pusieron como me hicieron ahí una trampa de que dijeron al Colegio Oficial de Psicólogos que yo estaba haciendo algo que no era científico, no sé qué. Bueno, ahí tuve un problema con el Colegio de Psicólogos, pero luego el Colegio de Psicólogos me dio digamos, me dio el apoyo porque me dijo, no, bueno, aquí el ejercicio libre de la profesión, tú estás haciendo, y aparte que también hay literatura de la psicología transpersonal, entonces ahí no, me dieron la razón los compañeros del Colegio Oficial de Psicólogos, pero estos fueron con toda la mala intención, porque tergiversaron, dijeron que si yo estaba haciendo cosas raras, que si yo había creado una secta, no sé qué, yo, ¿qué secta de qué? Si yo solamente atiendo a las personas, No nos sé, reunimos a ver no sé, la las personas. espiritualidad siempre le dicen secta. Cuando uno se junta a meditar, no, es una secta. Claro, claro. Entonces, Y bueno, pues así es que así empecé. Y otra anécdota muy curiosa y graciosa fue que, claro, yo seguía trabajando en la parte, la psicología esta más humanista y psicología profunda, pero claro, ahí faltaba algo. Yo no sabía que faltaba, pero faltaba algo, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, varios amigos, amigas mías, de ahí esa época en Madrid, me empezaron varios, al mismo tiempo, los mismos días, fue impresionante. Me empezaron a regalar libros sobre las vidas pasadas y la regresión. Yo digo, ¿qué? Y no me llegaron unos, sino me llegaron un montón de ellos, cada uno me regalaban. Yo decía, ¿qué le pasa a mis amigos que todos me regalan este libro, este tipo de libros ahora, ¿no? Y yo no había leído nada de eso, solamente sabía algo de hipnosis, que es de la universidad, pero nada más, ¿no? Y entonces fue muy gracioso porque, claro, yo dije, esto tiene, claro, yo ya había despertado espiritualmente, dije, esto no es casualidad, obviamente, esto es un mensaje, incluso algunos de esos amigos que me regalaban, claro, uno de esos amigos que me regalaron esos libros me decían, oye, es que he sentido que cuando fui a la librería yo fui a comprar un libro para mí, pero vi este libro y sentí que te lo tenía que regalar.
y me decían, y sentí que tú tienes que utilizar esta técnica, este método, y vas a poder ayudar a mucha gente con esto. Decían, y yo, ¿tú crees? Le dije yo no creo todavía en esto, en este método, yo todavía no he comprobado que esto funcione, ¿no? Sí, sí, incluso algunos me dijeron, pero pruébalo primero conmigo, Luis, pruébalo primero conmigo a ver si funciona. Dije, ah, sí, entonces yo elegí a varios de ellos que se ofrecieron, sí, espérate, vamos a hacer pruebas aquí. Entonces yo seguí los protocolos de aquellos libros y lo utilicé con ellos y el resultado fue impresionante. O sea que empezaron a tener unas experiencias en esos estados de regresión hipnótica, pero que se hace consciente, no se hace con la persona dormida, no es eso como... Ah, y ahí es cuando entramos ya más que nada a la parte tuya cuando empezaste a experimentar y a estudiar la hipnosis, ¿no? ¿Es regresiva la hipnosis a vidas Claro, pasadas, por ejemplo? sí, en la hipnosis se utiliza para diferentes, con diferentes temas, ¿no? Con diferentes formas. Una de ellas es la hipnosis regresiva o la regresión Ya, hipnótica, que es llevar a ya, la persona hacia atrás en el tiempo. ya. ¿Y tú nos puedes contar brevemente cuál es la técnica que ocupas hoy en día? Me imagino que ya con eso estudiaste mucho más y fuiste depurando tu técnica y adquiriendo otras técnicas quizás dentro de la hipnosis, pero hoy en día con qué, yo sé que me quieres contar una experiencia, ¿no? Después me Sí. cuentas entonces cómo es la No, no, hipnosis que tú trabajas, cómo es la hipnosis que tú trabajas. está bien, no, no, solamente le estaba diciendo, te estaba diciendo, Lian, que ahí fue, me sorprendí, me quedé muy sorprendido del resultado de esas técnicas, que en la universidad nos decían que eso no servía, no sé qué. Y yo, claro, lo experimenté y fueron unas experiencias, pero impresionantes, tan bonitas y tan beneficiosas para la persona que dije, wow, ¿y cómo yo no he encontrado esto antes? He dicho yo, ¿no? Decía yo. Entonces ya empecé a utilizarlo también con las personas que venían a mi consulta y también unos resultados maravillosos. O sea, lo que antes se tardaba meses o incluso años de que la persona llegara a superar, en pocas sesiones la persona lo superaba. O sea, era increíble, ¿no? Y entonces, y ahora te respondo a esa pregunta tuya, entonces ya lo de las vidas pasadas también fue otro momento, otra anécdota que tuve, porque yo trabajaba, claro, y trabajaba con esta vida primero, con la regresión, que fueran a momentos de esta vida de la persona. Pero lo de las vidas pasadas todavía no lo había comprobado, ¿no? Solamente de esta vida y funcionaba de maravilla. Hasta que llegó un señor a mi consulta, me dijo, oye, yo vengo Luis porque sé que tú me puedes ayudar, me han hablado de ti y yo llevo 5 años con una depresión enorme. Él era un alto ejecutivo de una empresa grande de allí, de Madrid. Dice, yo soy un alto ejecutivo, dice, pero tengo una depresión enorme y, y llevo 5 años, dice, he ido a todo tipo de lugares, a homeópatas, a médicos de medicina natural, a los médicos oficiales, he ido a todo lo que te puedas imaginar y no he podido superarlo. Entonces yo sé que lo puedo superar trabajando con mis vidas pasadas, así me dijo. Dice, porque yo sé que esto me viene de vidas pasadas. Dice, y no encuentro a nadie que me pueda ayudar. Dice, pero yo sé que quizá tú me puedes ayudar. ¿Tú me podrías ayudar? Digo, bueno, yo no, todavía no he tenido la experiencia de que las personas que ayudo vayan a vidas pasadas, pero lo podemos intentar porque yo creo que seguramente funciona, ¿no? Entonces lo intentamos y claro que se fue a vidas pasadas. En pocas sesiones se recordó no sé cuántas vidas, solucionamos el problema y se fue tan contento. Me dice, Luis, ahora mismo es que estoy tan feliz porque hacía 5 años que yo no me sentía bien y ahora me siento súper feliz. Ya incluso sé que quiero, incluso en mi vida y mi profesión, quiero también añadir una parte también de colaborar con alguna organización de ayuda a la gente y eso. O sea, hasta se volvió espiritual, ¿eh? O sea, imagínate. Yo quiero también ayudar, aparte de mi profesión, de mi trabajo en la empresa, quiero ayudar a alguna organización de ayuda humanitaria, que ayude a la gente en algún aspecto social o de lo que sea. Ah, qué bueno, le dije, fantástico. Y ahí fue, o sea, ahí fue cuando le dije, esto de las vidas pasadas es maravilloso, porque en cuántas sesiones fue, en 3, 4 sesiones que hice con él, se superó la depresión de 5 años. O sea, 3 sesiones. Y dije, ¿pero esto qué es? Yo, cuando él me dijo, ya estoy bien, Luis, ya me siento bien, yo decía, no puede Maravilloso. ser. Yo decía, no puede ser que tan pronto. Y tú me dices que la persona, porque hay personas que son tensas y no pueden dormir o caer en trance. O sea, obviamente tiene que haber una relajación, pero son conscientes, dices tú. Están como despierto consciente. Y les van Consciente. llegando ideas, visualizaciones, ¿no?
te ¿Tú nos cuento vas eso. Mira, guiando? sí, Cuéntame. te cuento eso. A nivel técnico, cómo funciona es que funciona que en la hipnosis clínica llamamos que hay como 3 grados de hipnosis. Primer grado, segundo grado y tercer grado. El primer grado es cuando entra la persona en un estado alfa de ondas cerebrales, que es un estado de relajación más ligera, pero que también ayuda, obviamente, ¿no? Pero la persona está despierta, obviamente. Cuando vamos al segundo grado, la persona entra en las ondas zeta cerebrales, que ya es una relajación más profunda, pero consciente, sin dormir todavía, ¿no? Y cuando llegamos al tercer grado es cuando la persona se duerme y puede hablar. Pero ese grado apenas trabajamos con él, prácticamente nunca, casi nunca, yo muy pocas veces. ¿Por qué? Porque yo intenté al principio trabajando con la hipnosis inducir a las personas a ese grado y la mayoría no entran. Y de hecho los estudios que se han hecho han demostrado que solamente el 10% de las personas entran a ese tercer grado de hipnosis. Entonces, y tampoco tiene tanto beneficio como se piensa, o sea, tiene incluso menos beneficio que cuando la persona está en primer grado o segundo grado, porque al ser consciente puedes procesar mejor todo eso que estás experimentando. De la otra manera, estás como un sonámbulo, por eso se le llama estado sonambúlico también. Es, estás hablando como un sonámbulo, pero estás dormido. Claro, es un sonámbulo, igual que un sonámbulo. Por eso las personas que tienen sonambulismo sí que entran muy bien a ese estado. O personas que son altamente sugestionables, sí que entran muy bien a ese estado. Pero los demás no. Entonces, y tampoco hace falta, digo, a no ser que algunas personas han ido de forma natural en las regresiones que yo he hecho. Muy pocas personas han entrado a ese estado de manera natural porque tenían que tener una experiencia ahí. Y sobre todo son las personas que tienen una capacidad de medium, que se les está despertando. Y necesitan entrar a veces en ese estado para que algún espíritu, algún ser espiritual, obviamente positivo, se integre más a su energía y por eso la persona se queda como más desconectada, digamos, de su mente, ¿no? Y, y que así no recuerda luego apenas eso, ¿no? O si recuerda es muy poco. Pero la persona ha tenido una experiencia con un ser espiritual que le ha hecho sentir esa unión entre las dos energías, no para hacer daño, sino todo lo contrario, para ayudarle a entender que esa persona tiene la capacidad de canalizar y entonces eso es, bueno, una experiencia también muy bonita, pero que se da pocas veces, obviamente, ¿no? Bueno, Luis, entonces tú trabajamos puedes... con primer grado y segundo grado, pero es que en primer grado y sobre todo en segundo grado se da lo que llamamos un estado ampliado de conciencia. Ujú, Y eso es ahí, tú estás, claro, es como cuando tú estás meditando, tú estás en ese estado, pero no estás ujú. en un estado habitual de conciencia donde tu mente está limitada, porque estás hablando, estás haciendo algo, estás limitada. Pero si tú entras ahí ya, tu conciencia se amplía y empiezas a recordar, a sentir y a experimentar un montón de cosas. Sí, Te quería preguntar, ¿tú puedes hacer este trabajo online? O sea, sí, sí, por Zoom, por Zoom. perfectamente, sí, sí. Estoy haciendo Ah, ya desde hace años, estoy haciendo online con ujú, personas de muchos países, incluso no solamente de aquí de Chile, de diferentes mm, ciudades, sino que también de muchos países. Y yo al principio, hace años, pensé que no, que online no funcionaría. Ni ujú, siquiera se me había ocurrido probarlo, pero era cuando todavía estaba en España, una psicóloga de Valencia, yo estaba viviendo ya en Tenerife, en la isla de Tenerife, los últimos años que estuve en España, y una psicóloga de Valencia, que eso está a casi 3.000 kilómetros, y hay que ir en avión, ujú. eh, me llamó por teléfono y me dijo, oye Luis, he sabido de tu trabajo y yo necesito que tú me ayudes en una terapia porque yo soy psicóloga, pero sé que tú me puedes ayudar y tal, en un tema que necesito de terapia. Dice, ¿tú crees que me podrás ayudar? Digo, sí, pero tienes que venir aquí. Y me dijo, no, pero podemos hacerlo online. Digo, ¿online? Digo, ¿tú crees que va a funcionar? Dice ella, sí, yo sé que eso va a funcionar. Vamos a probar. Bueno, pues probamos. Nosotros lo hicimos por Skype. En aquella época no había Zoom, lo hicimos por Skype, creo. Sí. Entonces, ahí lo hicimos y efectivamente funcionó Mm, muy bien. Esa psicóloga, hicimos varias sesiones, tuve una experiencia y dije, ah, pues esto es una maravilla, funciona exactamente igual de bien. mm, Así que a partir de ahí empecé a utilizar online también, que eso sería hace aproximadamente, ¿qué puedo hacer? 10,
10 años, 11 años por ahí, con Wow. esa psicóloga. Y desde ahí he trabajado online y sigo trabajando y funciona muy bien porque como en realidad lo que ahí funciona es la energía, Claro. más que el contacto físico, no, es la energía que Sí. tú sabes que se puede mover en el tiempo y en el espacio y no hay tiempo ni espacio para la energía, ¿no? Sí. Entonces es maravilloso, sí. Y yo me quiero agarrar un poquito de este tema de la hipnosis y quiero saber si tú de alguna forma has adquirido información con tus pacientes, si has Ajá, conectado, por ejemplo, como Brian Weiss con sus guías, o has sí. conectado con seres espirituales o estelares, cósmicos, y has recibido Ajá. información para la persona o para la humanidad en ese estado, haciendo en sesión. Muy buena pregunta y además esa pregunta la enlazo primero con la otra que me has dicho antes que no he respondido, pero está relacionada. De la hipnosis con la que yo trabajo, y ahora voy a la segunda parte, a la segunda pregunta, la hipnosis con la que yo trabajo es muy coincidente, te diría en un altísimo porcentaje, casi 100%, con la forma de trabajar con la regresión de Brian Weiss. Y curiosamente, esto cuento muy brevemente una experiencia que tuve en ese sentido, porque yo había leído muchos libros sobre el tema de la regresión, pero no había conocido, llevaba varios años trabajando con la regresión, no había conocido todavía a Brian Weiss, hasta que ya me encontré su primer libro y lo compré, empecé a leerlo y me quedé fascinado y ya leí todos sus libros, porque sentí en ese momento, ¿m?, que digo, pues si este hombre, el enfoque que tiene y las experiencias que tiene son muy parecidas a las mías. Yo de todos los libros que había leído, nunca me había sentido tan identificado, ¿no? En la forma de enfocar la regresión, en todas las experiencias espirituales que él relata de los pacientes y eso. Y dije, con este hombre, sin duda alguna, me identifico completamente, ¿no? Y eso fue que luego y he tenido experiencias muy similares a las suyas, o sea, con pacientes que han ido a otras vidas, que han conectado con otros seres, que han conectado con seres espirituales, que han conectado con familiares fallecidos, que han conectado también con seres de otros mundos, de seres estelares, digamos, o seres de otros planetas, de todo. O sea, que he tenido experiencias de todo tipo. Imagínate que llevo desde el año 1990 trabajando con la regresión, ya son 32 años. Ya he tenido, yo calculo que he tenido más de 25.000 regresiones individuales, porque luego en grupo también he hecho más que no las cuento. En grupo he hecho muchas, ¿no? O sea, tú estás todo un experto en esto y ya no te quepa duda que esto es maravilloso para poder sanarse. Totalmente, y además es que ya es tan natural que no tengo ni que pensarlo. Yo me pongo ahí ya y es todo natural, se da, se empiezan a fluir las energías, empiezan ahí también los guías a ayudar, conectamos con la Ah, regresión con la persona y eso es mágico, o sea que ya ni siquiera, ni yo tengo que estar ahí pendiente de un protocolo, de no sé qué, es todo como fluido, porque mm, ya lo tengo tan incorporado, que ya sale todo fluido, ya no tengo ni que estar pensando a ver qué hago con esta persona, con él, pum, ya está. mm, Viene esa persona, ya siento rápidamente lo que mm. hago, fluyo y eso funciona de maravilla. Y después, curiosamente, conocí a Brian Weiss, esa es otra, ¿no? Porque sí, sí, ¿Conociste sí, en persona a Brian sí, Weiss? sí, Ah, sí, sí, sí. ya. Es más, te voy a decir una cosa. En realidad lo trajeron a la ciudad donde yo vivía, que era Santa Cruz de Tenerife, donde él no iba nunca a dar actividades. Él siempre que venía a España iba a Madrid, a Barcelona, únicamente, ¿no? Pero yo estaba ahí trabajando en mi consulta y de pronto viene un hombre que era un paciente mío y me dice, oye, ¿irás a la actividad que va a hacer Brian Weiss aquí en la ciudad? Digo, ¿aquí en la ciudad? ¿Qué dices? Si él no viene aquí nunca, él va siempre a Madrid, Barcelona. Yo quiero ir alguna vez a Madrid o Barcelona a verle, pero todavía no he podido ir. Dice, sí, sí, él va a venir a esta ciudad. Digo, ¿pero cómo lo sabes? Dice, porque ha aparecido en una página completa del diario de avisos, creo que se llama, el diario de hoy o el diario de avisos, uno de los diarios que hay allí, ¿no? Más importante. Ha aparecido en toda una página enorme, toda hablando de él y que va a venir tal fechas y tal. Yo tengo que ver eso, tengo que ver esa página. Ya la vi la página y efectivamente, ahí rápidamente
me inscribí y él vino ahí a Santa Cruz de Tenerife, a esa ciudad donde yo vivía. Y fue impresionante porque además un amigo que ya falleció, un amigo que él era canadiense y que él era músico, trabajaba con musicoterapia y también con el tema espiritual. Él tenía un programa de radio en una de las radios importantes de la ciudad. Y entonces él me dijo, oye Luis, ¿sabes? Como sabes que va a venir Brian Weiss, yo ya he concertado con su manager para que venga a una entrevista a la radio. Entonces quiero que tú estés, yo te invito a que tú estés en el programa para que le hagas preguntas. ¿Te parece? Digo, oye, yo encantado. Ahí estaba yo en primera fila, haciéndole preguntas. Entonces, Brian Weiss llegó a esa ciudad, a esa isla, al aeropuerto, luego llegó a la ciudad, y nada más bajar del avión fue directamente a la entrevista de la radio. Entonces, nada más llegar ahí, yo le conocí. Y entonces Wow. sentí que los guías, los seres que van con él transmiten una paz enorme. Y sentí que eran los mismos seres o de la misma familia de seres que los que están conmigo. Claro, porque Porque yo fue sentí, todo maravillosamente sincronizado. O sea, tú me estás contando esto era derechito para que te encontraras con él. para que también a mí eso me diera como más impulso o más convencimiento de seguir en este camino de la regresión, aunque yo estaba bastante convencido, pero el conocer a Brian Weiss, eso me ayudó también mucho, ¿no? Y me animó mucho porque él es mayor que yo, tiene más años de experiencia que yo, eh, y entonces fue maravilloso que ahí yo le hice preguntas, ahí y tal, después fue al día siguiente, creo que era así, tenía una actividad en un hotel donde había 500 personas, un hotel muy bonito que hay allí, Hotel Botánico, donde dio un taller de regresión de, no sé si fueron como 4 horas, ¿no? Y ahí estuvimos en el taller, un montón de gente, pero yo estuve ahí prácticamente casi en las primeras filas, escuchándole y con la práctica que él hizo con toda la gente ahí haciendo regresión en grupo. Y además incluso le ayudé porque él no tenía ayudantes ahí en ese momento, no llevó ningún ayudante, sino que fue solamente con su manager. Y hubo una persona del público ahí que se quedó como trabada. Al final de una de las experiencias se quedó que decía que no podía entrar en su cuerpo. Una mujer joven, que además ella era terapeuta, pero muy joven. Y me dice, Ari, y se asustó y empezaron ahí las azafatas que había allí en la actividad. Empezaron a decir, por favor, alguien que le pueda ayudar. Y Brian Weiss ya había terminado y se había ido a su habitación del hotel. Entonces yo estaba saliendo y dije, sí, yo puedo ayudarla. Yo fui, la ayudé a esa joven. Le dije, bueno, ahora hacemos esto, mira, no te preocupes, solamente es que no has podido todavía, en, digamos, no has podido bajar a tu cuerpo, te has relajado mucho, te has salido del cuerpo, ahora tienes que volver a entrar bien en tu cuerpo. Yo te voy a ayudar, tienes que hacer esto y tal. Yo la fui guiando, entró en su cuerpo, ya se sintió bien, ya se pudo mover todo. Pero estando Y fuera de su cuerpo podía hablar contigo. claro, estaba en una parte de ella fuera de su cuerpo porque Ah, tenía estaba desencajada. claro, estaba desencajada, tenía que otra vez como que, digamos que unir su cuerpo físico con su cuerpo, digamos, espiritual, ¿no? Con Ujú. su cuerpo sutil. Entonces ahí la ayudé. Bueno, y después de eso, al rato, Brian Weiss tenía que ir, como ya había hablado con su manager, que es latino, el manager es latino, el que tiene, no sé si lo seguirá teniendo, se llama Jorge Char y él es mitad puertorriqueño, mitad argentino. Entonces es muy gracioso, sí, muy simpático. Y yo le dije, oye, Jorge, yo quiero tener una charla con Brian, porque sí, he hablado con él ahí en la radio y tal, pero me gustaría tener una reunión, aunque sea de un ratito, para compartir más experiencias, él y yo, tal, porque yo soy el único que trabaja, en aquel tiempo era el único que trabajaba allí, prácticamente en España con la regresión, era de los muy pocos. Digo, claro, estamos hablando del principio, estamos hablando de hace como 20 años, o sea que eso hace tiempo ya. Bueno, total, que lo que pasó ahí fue que me dijo, bueno, pues vente con... Dice, él no suele dar reunión a nadie porque él lo que quiere es descansar después de cada actividad. Digo, ya lo entiendo, ¿no? Digo, pero en este caso es un tema de profesionales. Dice, bueno, pues vente con nosotros ahora que vamos a una entrevista que le van a hacer en una televisión aquí, en esta ciudad. Vente con nosotros y así vas hablando con él, nos acompañas. Ah, estupendo. Entonces ahí fui con él, con una traductora que llevaban, que además esa traductora
era amiga mía, pues ella es astróloga y era amiga mía también que vivía allí en esa ciudad. Y fuimos los cuatro, Brian Weiss, el manager, Jorge, y esta amiga y yo, los cuatro con él, al programa de televisión. Cuando llegamos al programa de televisión, y esto lo cuento porque es muy simpático, nos dicen, en una televisión que yo conocía porque me habían entrevistado a mí ya en esa televisión, ¿no? Y nos dicen, llegamos un poquito, unos minutos antes de la hora que le iban a entrevistar, y nos dicen, ay, lo sentimos mucho, pero ahora van a tener que esperar una hora porque hemos tenido un cambio en el magazine, no sé qué, y no podemos entrar ahora, tiene que entrar Brian dentro de una hora. Y yo le dije, pero ¿sabéis lo que estáis diciendo? Este hombre que es famoso a nivel mundial, ¿le vais a hacer esperar aquí una hora en una televisión pequeña como sois vosotros? No, eso no está bien, les dije yo, eso no está nada bien. Y le dije, Brian, si quieres, nos vamos, no tienes por qué esperar aquí una hora. Y Brian así se reía, porque él se ríe mucho y dice, ah, fíjate, esto no me ha pasado, dice Brian, esto no me ha pasado nunca. En todas las televisiones que he ido de muchos países, siempre me han atendido a la hora en punto. Y le digo, ah, no te preocupes que estos son las Islas Canarias, estamos aquí al lado de África, o sea que aquí las cosas se toman con mucha calma, tranquilo, le dije yo. Digo, pero si quieres nos vamos. Dice, no, 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 dice, prefiero que esperemos porque creo que lo que yo hable en la televisión va a ayudar a muchas personas, me dijo. Entonces dijimos, bueno, como es ahora por la noche, vamos a cenar, porque no hemos cenado. Entonces fuimos a un restaurante que había allí cerca, un restaurante típico de aquella zona, de aquella cultura canaria, y ahí estuvimos cenando y hablando durante una hora, claro, imagínate. Entonces ahí estuvimos hablando y Brian, ya sería largo de contar, pero así muy resumido, me dijo, Luis, estás haciendo un buen trabajo por lo que me has contado, dice, son las mismas experiencias, yo en Miami, tú aquí, estamos teniendo las mismas experiencias, coincidimos totalmente, yo te animo mucho a seguir porque tú eres un buen profesional y tienes buen corazón, me dice, eres una persona con buen corazón, así que te animo mucho, si necesitas algo de mí, escríbeme, que yo te ayudo y tal. Digo, bueno, si escribo un libro, ya me ayudarás a hacer el prólogo. Dice, sí, a ti sí. Escríbeme, yo Ah, te... wow. Pero todavía no he escrito el libro. Pero qué Tendré que escribir algo. maravilla. Entonces, esa experiencia fue maravillosa y yo sentí luego que de alguna forma también Brian Weiss en parte había venido para ayudarme a mí, también Mm. ayudar a otras personas, obviamente, pero para ayudarme a mí como a avanzar en ese proceso de trabajar con la regresión y con vidas pasadas, Claro. porque eso me dio mucho, me animó mucho más a continuar, obviamente. Y a expandir un poco, quizás para él se le hace ya muy pesado, entonces una sola persona, quizás se necesitan más manos a la obra acá que hagan lo mismo que él para Exacto, poder ayudar a las personas a despertar conciencia y a exacto. desbloquearlos y a sanarlos, ¿no? Eso es algo que también me dijo él, me dijo Luis, dice, cuantos más seamos los que hacemos esto, mejor. Claro, Me dijo, claro, claro, hay que cuanto trabajar más en seamos, mejor. equipo. Cuando tú Sí. decías, oye, hay que esperar una hora, pucha, qué rico, qué bueno que esperar una hora para conversar con él, ¡ay, lo Imagínate, hiciste! Y lo fuimos a hiciste. Eso cenar fue para ti, fue otro regalo. y luego fuimos en el taxi de vuelta a su hotel, fuimos en el taxi, ahí después nos despedimos con un gran abrazo los dos y fantástico. Y él incluso hubo un momento que cuando estaba hablando conmigo, él le cambió la cara y hablaba de otra manera, ¿sabes? Como como así como con muy buen humor, más humor todavía del que tiene él. ¿Ya? Y me di cuenta que en ese momento no me estaba hablando él, me estaba hablando un maestro a través de él. Eso te iba a preguntar, ¿él conecta con otros seres? O sea, ¿se Sí, conectan con sí, él? sí, sí, ¿Y qué ser total. era? ¿Qué es Porque con yo ser? lo pude ver en directo. Cuando estaba hablando con él, hubo un momento ¡Wow! que él me hablaba y no era él, y me empezaba a hablar cosas de mí, cosas mías, que él no sabía nada, y entonces a él le cambió la cara, o sea, le cambió la expresión, le cambió la forma de hablar, todo, ¿Y te dio y yo algún dije, mensaje wow, importante para ti? sí, sí, total, total. Ya. Me dijo que eso, que siguiera trabajando de esta manera, me decía que yo tenía que ayudar a muchas personas, que tuviera mucha fuerza, mucho ánimo, y una serie de cosas que me dijo muy importantes y que no era casualidad que Brian y yo nos hubiéramos encontrado, en fin, me dijo varias cosas así y que bueno, pues que eso, no recuerdo exactamente todas las palabras, pero más o menos me estuvo diciendo muchas cosas y me estuvo contando también cosas de Brian, o sea, me estuvo contando cómo él empezó
Ah, Al principio, sí, me contó ese ser a través de Brian, que Brian al principio tenía miedo de escribir sobre este tema, porque claro, él era director de psiquiatría del Hospital Mount Sinai de Miami. y era Entonces él, escéptico. claro, era escéptico y además, si él sentía, tenía miedo porque si escribía, podían criticarle mucho los demás compañeros médicos y la gente y todo eso, pero que cuando él se atrevió, tardó como 4 años en atreverse a contar todo eso, se sorprendió porque empezaron a llegar incluso algunos médicos de, yo también he experimentado esto, he experimentado lo otro, ¿no? Entonces, se sorprendió, ¿no? Y por eso él me decía, me decían a través de Brian, tú sigue, tú también cuenta esto que estás experimentando, no tengas miedo, porque ya los guías, tus guías se van a encargar de ayudarte a abrir el camino y de que no te bloquee nadie, ¿no? Entonces me dijo una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Wow, Así que maravilloso, maravilloso. haz lo que tengas que hacer y los guías se encargan de difundir eso también. O sea que Claro. no te preocupes, ¿no? Sí. Y siguiendo un poco tu historia cuando yo te preguntaba quién eras tú en el mundo espiritual, ya entramos en tema. ¿Tú recibiste alguna información en terapia con algún paciente, alguna información relevante, no solo para el paciente, sino algo relevante que quieras contarnos? Uf, he recibido muchísima información, Lian, mucha información en todos estos años y sigo recibiendo porque esto no para, o sea, esto ya es una experiencia, son experiencias continuamente, ¿no? Experiencias de lo más diverso y entonces ya ha habido tantos seres que han hablado conmigo, incluso algunas veces también algún ser oscuro, que también he tenido experiencias con ellos para aprender cómo ellos funcionan. Pero claro, los seres oscuros no tengo ninguna experiencia. En algún año tuve porque tenía que aprender. Después mis guías me confirmaron de que era para que yo conociera cómo ellos trabajan, ¿no? A Cómo ver, trabajan los oscuros. paremos un poquito acá porque tengo otra persona que entrevisté que también canaliza al maestro Manuel y le dije, te vamos a presentar a un ser oscuro para que tú aprendas a diferenciar por si se mete alguien a interferir acá en tus terapias con tus pacientes. Entonces, Sí. cuando brevemente tú me puedes contar, yo sé que te estoy haciendo muchas preguntas, pero ya que nombraste esto, que conectaste con un ser oscuro, ¿me puedes explicar brevemente cómo fue esa experiencia y cómo sentiste hablar con un ser así? Para poder aprender a nosotros a diferenciar también.